buenas a todos los amigos del canal. Hoy les presento el caso de esta pantalla TCL de 32 pulgadas que sale sin video. La retroiluminación está bien. Sí, vamos a hacerle la prueba. Hay destellos y no hay video. Este es el modelo, es una 32S62i, es una pantalla Smart. Vamos a proceder a destaparla para empezar a revisarla. Aquí ya la tenemos destapada y vamos a proceder a revisarla para ver con qué nos encontramos. En primer paso vamos a medir los 12 voltios que alimentan la tarjeta, que alimentan la Tecon. Y vemos que el voltaje está caído. Vamos a comenzar a revisar para ver con qué nos encontramos. Donde deben de haber 12 voltios, solamente vemos que hay 1.3 voltios y al otro lado del fusible igual 1.3 voltios. Eso significa que si no hay un corto aquí en esta sección de la tarjeta Tecon, el problema puede estar en la tarjeta main. Vamos a empezar a revisar para ver qué puede ser el problema. Vamos a medir para comprobar que no haya corto en la entrada del fusible. Ponemos el multímetro en la función de diodos, medimos en la entrada del fusible con la pantalla desconectada y vemos que hay 0.473 milivoltios. Medimos al otro lado, la medida está igual. Vamos a comprobar este diodo que está acá, igual. Y vemos que no hay problema en el diodo. Vamos a centrarnos en la tarjeta main, en la parte que alimenta los 12 voltios a la tarjeta Tecon. Vamos a encender la pantalla y vamos a comprobar el voltaje que alimenta la tarjeta Tecon. Aquí, como pueden ver, en este transistor, en el colector que es el que va a la tarjeta Tecon, hay 1.4 voltios. Vamos a comprobar, y como vean aquí en la otra patilla del transistor están los 12 voltios. En esa otra hay 9 voltios. Eso significa que el transistor no se está activando. Vamos a comprobar el otro. Como pueden ver, no hay voltajes y sigue estando caído el voltaje de los 12 voltios.
Siguiendo aquí la línea, estos transistores son los que switchean los 12 voltios para que el panel se alimente. Como pueden ver, están en un lado, en el otro lado están 1.5, en la otra patilla el voltaje está caído. Este otro es el que lo switchea. Podemos ver aquí que la base está siendo activada. Hay 0.687 milivoltios, pero no está haciendo la función que debe hacer de switchar el otro transistor. Vamos a sacarlo y vamos a medirlo para hacer la prueba y ya regresamos. Aquí ya sacamos el transistor. Vamos a montar otro para hacer la prueba. Vamos a terminar de soldarlo con el cautín. Para que quede bien pegado. Y vamos a volver a hacer la prueba. Si el transistor está haciendo la función de switchar los 12 voltios hacia la tarjeta Tecon. Aquí vemos que ya están los 12 voltios. Vamos a acomodar la cámara para que vean y volvemos. Ahí pueden ver el MOSFET que se quitó. Vamos a comprobar los voltajes, que estén llegando a los 12 voltios y los demás voltajes en la tarjeta Tecon. Aquí ya encendimos la pantalla. Vamos a comprobar en la salida del MOSFET que estén presentes los 12 voltios, y ahí están presentes los 12 voltios. Vamos a medir en el fusible, en la entrada del fusible están presentes los 12 voltios. En la parte secundaria del fusible ahí están los 12 voltios. Y ahora vamos a comprobar los voltajes, los principales voltajes de la tarjeta Tecon. Medimos aquí los 3.3 voltios. Vamos a medir el VGL. Como pueden apreciar, ahí están los menos 6 voltios. El VGH, hay 21.5 voltios. El HVDD,
7 voltios y el VAA de 14 voltios. Aquí también hay otro que dice que es el VGF, está en 32 voltios. Vamos a conectar un DVD para probar las señales LVDS y ya regresamos. Ponemos el osciloscopio en 500 milivoltios por división y en 5 microsegundos para comprobar las señales LVDS que estén presentes. Medimos el primer punto. Ahora sí, ya conectamos video, empezamos a medir los puntos y se ve que las señales están un poco distorsionadas. Vamos a seguir midiendo los puntos. Esas son las señales de clock. Esas sí se ven bien, pero las señales LVDS sí se ven un poco con ruido. Vamos a virar el panel para ver si hay algún problema. Vamos a darle vuelta a la pantalla para comprobar si hay algún problema en el video. Y ya vemos que aquí sí hay video en esta parte, pero vemos que en la parte de arriba hay problemas con el video. Vamos a comprobar los COF laterales si los tiene. Vamos a destapar el panel para comprobarlo. Acá estamos probando el panel con el probador de paneles y en la mesa, y esta zona de arriba no está funcionando. Entonces vamos a revisar ese COF, que es el de la zona de arriba. Las otras dos partes del panel están trabajando bien. Aquí tenemos el microscopio. Vamos a comprobar el punto, el VGH. Y ahora sí, apagamos la mesa para tener una mejor iluminación. Volvemos otra vez al punto. VGH en el COF número 2 y están los 23.8 voltios. Vamos a correr el microscopio para medirlo en el punto número del COF número. Vamos a medirlo en el número 3. Aquí está en el número 3 y vemos que el voltaje no se encuentra presente. Vamos a hacer un puente entre esos dos puntos. Vamos a raspar bien y hacemos un puente y ya venimos para comprobar la imagen en la pantalla.
Aquí ya hicimos el puente, lo llevamos hasta el otro. Vamos a encender la mesa y la pantalla para ver cómo está trabajando. Ya aquí el panel ya está trabajando correctamente. Vamos a instalarlo en la pantalla. Igual vamos a probar para que vean ya el trabajo terminado. Aquí una vez armada ya vemos que ya está la pantalla dando imagen. Lo que queda es poner la prueba. Y si el video les ha gustado, no se les olvide dar manita arriba y compartir. Muchas gracias.